lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detenemos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. ¿Lo crees? Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, has vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Venga, vamos a declarar que el Señor siempre está con nosotros en la lucha, en la prueba, en la dificultad. Él nunca nos deja, amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a declararlo esta mañana, amén. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré del poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Un fuerte aplauso en esta mañana a nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios. Te adoramos. Dale fuertes alabanza al Rey. Nos gozamos en tu presencia, oh Dios. Te exaltamos porque tú eres digno de toda adoración. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús.
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Dales alabanza al Rey que vive. Cuando llegó a la otra orilla, usted me sigue con su vista, Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, vinieron al encuentro de Cristo, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, es un camino terrible. Vinieron a su encuentro dos endemoniados, al encuentro de Cristo. Estas dos personas poseídas vinieron al encuentro del Señor. Los otros evangelios, Marcos y Lucas, menciona solo a uno de estos dos hombres, pero evidentemente Mateo, al mencionar dos hombres, quiere decir que los dos estaban poseídos, pero uno de ellos era más dominante que el otro. Pero dice la Escritura que estos endemoniados salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Estos dos hombres eran impuros por causa de su contacto con los muertos y se mostraron feroces. Es decir, tenían una actitud incontrolable estos hombres. Nadie los podía controlar, nada los podía controlar. Los demonios llevaron a estos hombres a vivir, pero en los sepulcros. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué los demonios hicieron esto con los dos hombres? Con estos dos hombres, es decir, de poseerlos y llevarlos a los sepulcros. Podemos decir tres cosas. Porque los cementerios y los muertos eran terriblemente impuros y ofensivos para el pueblo judío. Nosotros ya no somos hijos de la noche, somos hijos del día, somos hijos de luz. Ya no andamos en la oscuridad, ya no andamos por caminos de muerte, andamos en la luz que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué los demonios hicieron esto con los dos hombres de poseerlos y llevarlos a los sepulcros? Porque los demonios aman la muerte. También podemos decir porque los sepulcros no son un lugar apropiado como para que vivan los hombres. ¿O sí? ¿Alguien quiere vivir en un sepulcro? ¿En un cementerio? No. Pero los demonios son oscuridad, mortandad. Eso es lo que hacen y provocan en la vida de las personas, que anden extraviados y que siempre busquen las cosas de la noche, las cosas de mortandad. Desde luego, estoy entrando prácticamente en el tema, en este Mateo 8:28. Desde luego que hay en la Escritura, en Deuteronomio capítulo 18, hay amonestaciones precisamente contra costumbres paganas. La Escritura nos dice, no se ha hallado en ti hijo o hija que hagas pasarlo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. Eso es una advertencia y una orden de Dios para nosotros. Un agorero es aquel que pretende controlar el futuro con señas, etcétera. Pero ahora que nosotros estamos en la palabra, el único que controla el futuro es el Dios Todopoderoso. De hecho, para Dios, el futuro ya es historia, porque Él ya sabe. De hecho, nosotros, por medio de la Escritura, ya sabemos lo que va a suceder en el futuro, porque aquí está revelado. Amén. Para aquellos que todavía andan con eso
de pronto que sí va a haber fin del mundo, etc. Cristo lo dijo, ¿cuál es el problema? Ahorita se decía en la oración, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿habrá fin del mundo? ¿Habrá fin del mundo? ¿Cuál es el problema? El Señor ya lo dijo. La diferencia es estar en Cristo, vivir en Cristo, tener temor de Cristo. Y la palabra temor es admiración, reverencia y respeto por quien es Él. Él es el Todopoderoso, digno de la gloria. Él es Cristo Jesús, el Señor. Entonces hay una advertencia seria en contra de costumbres paganas. Mateo 8, verso 29. Usted lo ve en su Biblia, Mateo 8, 29. Y clamaron, es decir, las dos personas poseídas por demonios, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8, 29. Evidentemente aquí hay dos cosas. Los hombres poseídos no solamente reconocieron la deidad de Jesús, ellos sabían que era Jesús, el Mesías, sino que también reconocieron que hay un juicio para ellos, o sea, los demonios. Hay un juicio para los demonios y que Él, el Mesías que estaba frente a ellos, es su juez. Y aquí hay mucha enseñanza, ¿verdad, mis hermanos, hermanas? Si alguien se pregunta cómo el enemigo, Satanás, los demonios, los ángeles caídos conocen las Escrituras, por supuesto que conocen las Escrituras. El multicitado Santiago 2, verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios. Es decir, hasta los ángeles caídos, que son los demonios, afirman la unidad de Dios. Y tiemblan por todo lo que implica. O sea, los demonios tiemblan por todo lo que implica. ¿Por quién es Dios? Tiemblan porque saben quién es Él. Es el Todopoderoso. Por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina. O sea, conocen la doctrina, las Escrituras. Lucas 4:4, Mateo 4:4. Satanás, cuando fue a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, el Señor ayunando, fue con la misma Escritura Satanás. Y por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina, aunque el conocimiento de la palabra no es prueba de una fe salvadora. O sea, mucha gente dice: yo conozco la Escritura, pero no tienes frutos dignos de arrepentimiento, entonces no eres salvo. Tengo que tener el conocimiento, pero tengo que vivir en ese conocimiento de la Escritura. Tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento, amar a Cristo, creer a su palabra, vivir una vida de confesión de pecados. Somos salvos, pero vivimos una vida de confesión. Entonces ellos, los demonios, me detuve en esta parte, porque ellos le dijeron al Señor: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos, los demonios, conocen la verdad acerca de Dios, conocen la verdad de Cristo, conocen la verdad acerca del Espíritu Santo, pero ellos aborrecen tanto la verdad como al autor de esa verdad, que es el Todopoderoso. Esta pregunta en Mateo 8:29, volviendo a Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá? O sea, ¿qué tienes con nosotros? Toda esta frase o esta pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Los hombres estaban hablando de una manera poseída al Señor. El Señor, y estaban los dos hombres. ¿Qué tienes con nosotros? Era un grito se escucha fuerte, pero era esto: ¿qué te importa? No interfieras con nuestros negocios. Déjanos solos, vete para otra parte. ¿Por qué? Porque a los demonios no les gusta que los interfieran. Y esta última pregunta en Mateo 8:29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí observan ese versículo? Observen que dice antes de tiempo. Es decir, estos demonios sabían tanto su destino temporal, que iban a ser expulsados, pero también como su destino final. O sea, has venido ya desde ahorita a atormentarnos. Ellos sabían que iba a haber un tormento eterno, y así será. El dueño del infierno, dicho sea de paso, ustedes lo saben, el dueño del infierno no es el diablo, no son los demonios. El dueño del infierno es nuestro Señor Jesucristo. Aunque no digan amén algunos.
El infierno es la ira y la justicia de Dios para todos aquellos que rechacen a su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en aquel día final, Satanás y los demonios no van a estar reinando en el infierno por toda la eternidad. Serán lanzados Satanás, el falso profeta, el anticristo, como se le hace llamar la Trinidad satánica, los ángeles caídos, todos van a ser atormentados sin fin. Por eso nos conviene estar en Cristo. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Mateo 8, verso 30. Volviendo a este pasaje, Mateo 8, verso 30, usted me sigue con su vista. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, lejos de ellos. Es decir, un hato pues es prados, montes. Entonces, lejos de ellos estaba un hato de cerdos, lejos de estos hombres poseídos. Los cerdos eran impuros para los judíos. Y Marcos capítulo 5, verso 13 registra este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Marcos, registra que eran como 2,000 cerdos, como 2,000 cerdos en ese hato. El hato es un sitio grande. Para albergar a más de 2,000 cerdos, nos ilustra que el número de demonios que había poseído a solo 2 hombres era grande. Ahora, ¿por qué hablar tanto de esto? ¿Verdad? Oye, ¿por qué los demonios? Para que veamos el contexto, mis amados hermanos, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Era tan grande, más de 2,000 cerdos. Quiere decir que el número de demonios era tan grande en solo 2 personas. En solo 2 personas. Mateo 8, verso 31. Mateo capítulo 8, versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, maravilloso, los demonios le ruegan, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Estaban hablando a través de los hombres, ¿verdad? Los 2 hombres estaban hablándole al Señor. Si nos echas fuera, mándanos allá a aquel hato de cerdos. O sea, la creación hablándole al Creador. La creación hablándole al Creador. Es decir, los demonios suplicaron no ser arrojados al abismo donde son confinados. Ellos en ese momento le suplicaron al Señor, no nos mandes al abismo donde nos van a confinar. ¿Y qué sucede? Bueno, eso es otra. Hay mucha enseñanza en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4 y Judas 6, que aquellos demonios que no cumplen con su trabajo en la tierra, pues obviamente son castigados, etcétera. Imagínese usted. Notamos que los demonios, hay algo maravilloso aquí. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, si nos echas fuera. Ellos sabían que no pueden ni siquiera afligir a cerdos sin el permiso de Dios. Dios es soberano. Cristo es soberano. Soberano significa que está a cargo. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. No en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Pero Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, mis hermanos, enseñamos nosotros y creemos en la voluntad permisiva de Dios. Pero aquí se puede ver reflejado la voluntad permisiva de Dios y su autoridad. Ellos le dicen, si quieres, si nos vas a echar fuera, que sea para allá. Ahora, el Señor no está diciendo o no va a decir, bueno, lo que ustedes digan. Él sabe lo que hace, el Señor Jesucristo. Ni siquiera ellos pueden afligir siquiera a cerdos a menos que Dios lo permita. Es decir, no es que Satanás anda haciendo cosas y a Dios se le fue de las manos, no. Recordemos que vivimos en un mundo, que el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios.
Y estamos pasando todas las calamidades desde entonces, todos los sufrimientos, todas las desgracias, todo, absolutamente todo. Si hablamos acerca de la voluntad permisiva de Dios, recuerdan ustedes, mis hermanos, solamente así, rapidito, Job capítulo 1, que no lo vemos, cuando Jehová le dijo a Satanás, esa conversación entre Jehová y Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dijo Satanás? De rodear la tierra, ¿verdad? De rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón, y lo describe varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto no significa que no había cometido errores, Job. Perfecto significa que puso su confianza en Dios. Porque ningún hombre es perfecto en esta tierra, ninguna mujer es perfecta, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hemos sido privados de la gloria de Dios porque Él es santo, santo, santo. Y el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Pero Satanás comienza a decirle, ¿no has acercado a Él todo? ¿Verdad? Al fruto de su trabajo, etcétera. Pero toca todo lo que tienes y verás cómo no va a blasfemar en tu nombre. Y el Señor le da permiso. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ve y toca todo lo que tienes, pero no lo toques a Él, su alma. Y ya conocemos la historia, sin propiedades. Sí, y saben una cosa, miren, me detengo rápido. Están aquí. Y tantos principios que hay ahí, en el caso de Job. Pero cuando él viene a darle la noticia, sabes que ya no tienes siervos, ya no tienes cosas materiales, porque era un hombre inmensamente rico, materialmente hablando. Cuando él está recibiendo las noticias de las cosas materiales, todo lo recibió con cierta tranquilidad, naturalidad. Pero cuando le llegó la noticia de que todos sus hijos habían muerto, dice la Biblia que rasgó, hubo duelo en su corazón, un llanto. ¿Cuál es el principio? Las cosas materiales son buenas, pero no son lo más importante. Y nada más le dejó a la ayuda idónea, ¿verdad? Que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, lleno del Señor, lleno del conocimiento, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, le dice. Fatua quiere decir alguien que actúa rechazando la voluntad permisiva de Dios. ¿Hay alguna fatua por aquí? ¿O algún fatu? No, diga. Romanos 8:28, para cerrar esta parte de la voluntad permisiva y la autoridad de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios orquesta todos los acontecimientos, todos, tanto la salud como la enfermedad, como la escasez como la prosperidad. Dios orquesta todas las cosas, mis hermanos, para nuestro beneficio tanto temporal como eterno. Dios es soberano. Entonces, volviendo al pasaje de Mateo 8, verso 31, ellos le dijeron, permítenos ir a aquel hato de cerdos, ¿verdad? Y así, Mateo capítulo 8, verso 32, Mateo 8, 32, dice la Escritura, Él les dijo, Jesús le dijo a los hombres, y obviamente a los demonios, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Imagínense, aproximadamente 2,000 cerdos se precipitaron. Ahora, no hay nada realmente comparable a esto en la Biblia, esto de echar fuera demonios a animales, ¿verdad? Sin embargo, Jesús con su autoridad tenía buena razón para permitir esto. ¿Cuál es la razón? 2. Los demonios fueron enviados a los cerdos. Si el Señor lo quiso así, el Señor Jesucristo, para demostrar que efectivamente habían sido expulsados de los hombres, o sea, que vean que sí los demonios salieron ya de los hombres.
Él permitió eso, que vean que sí fueron liberados. Y dos, si Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque querían que todos supieran la verdadera intención de estos seres malignos. ¿Cuál era la intención de los demonios? Y sigue hasta el día de hoy. Ellos quieren destruir a los hombres. Sin duda el diablo vino a eso, a devorar. Pero la orden divina queda muy bien establecida para nosotros como creyentes. Primera de Pedro 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, como con Job, buscando a quien devorar. Ha venido para matar, robar, destruir. Pero Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Satanás es el príncipe de este mundo, por misma boca del Señor Jesucristo, Juan 14:30. Sí, pero Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 33. Y los que los apacentaban, a los cerdos, huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, mis hermanos, cuando ven esto los hombres, dicen, todo lo que ha pasado, los hombres fueron liberados. Pero ese hato de cerdos, esa cantidad grande, se fue y se precipitó. Salieron estos hombres, porque el hato de cerdos estaba lejos, ¿verdad? Fueron a la ciudad y comenzaron a contar todo lo que el Señor había hecho. Era algo maravilloso, era algo grande. Ahora, ¿qué resultado hubo con la autoridad de Jesús manifestada? ¿Cuál fue el resultado? La obra de Jesús, o sea, esa obra que Él hizo, había unificado a toda la ciudad. La había hecho como una sola. Y todos habían salido para reunirse y hablar con Jesús. ¿Para qué? ¿Para agradecerle? ¿Para alabarlo por su autoridad? ¿Para adorarlo? Para decirle, ¿eres verdaderamente el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente? La obra de Jesús había unificado a toda la ciudad. ¿No deberían de haberle adorado por su gran poder? ¿No deberían de haberse postrado reconociendo que Él era el Mesías? Aquí estaba toda la ciudad en una reunión de súplica. Y la súplica de ellos, de toda la ciudad, fue oída. Creeríamos entonces que la gente de esa región estaría feliz de que estos dos endemoniados habían sido liberados. Pero al unísono, la petición de toda la ciudad, al ver el poder del Señor, está en Mateo 8, versículo 34. Mateo 8, 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Imagínense toda la ciudad. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esto es terrible. Quizás estaban más interesados en sus cerdos que en las personas y en el mismo Jesucristo. Estaban más interesados en lo que habían perdido materialmente algunos de ellos, más que estar asombrados. De hecho, vuelvo a lo mismo, en esa palabra temor a Dios es admiración. Yo sé quién es Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo debería estar todos los días admirado. Veo el cielo, las obras de Dios, Señor. Es una admiración por tu santo nombre. Pero la gente al unísono le dijeron, vete fuera de nuestros contornos. Esto es terrible. Ciertamente el poder liberador de Jesús no ponía cómodos a todos. El cristiano, usted y yo, debemos entender todo lo que dice la Escritura. Decirle al Señor, ayúdame, ¿qué hay aquí de enseñanza? Y el cristiano ahora, nosotros lo entendemos por la palabra, que nosotros poseemos de alguna manera
alguna medida de autoridad que le permite hacer lo que Dios quiere que Él haga en nosotros. Es decir, nosotros ahora en Cristo lo entendemos por su palabra, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 1 nos dice que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y sabe, en este pasaje, cuando le rogaron que se fuera el Señor de sus contornos, prácticamente es un ejemplo paralelo de Lucas capítulo 4, ¿verdad? Cuando el Señor les dice a todos frente a ellos, cuando abriendo el rollo y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, ¿verdad? Sanidad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué pasó? Comienza a decirles: había tantas viudas en aquel tiempo antiguo, pero solamente vino una. Y comienza el Señor a decirles: ¿y qué pasó con la gente que lo estaba escuchando predicar? Dice que se llenaron de ira y lo sacaron de en medio de ellos. Este es el pasaje más, para mí, más impresionante. ¿Por qué? Porque al ver todo eso, decirles, estaba el Mesías frente a ellos y le dijeron: vete fuera de nosotros. Y el Señor salió de entre en medio de ellos y se tuvo que ir. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: ustedes son ciegos, están oprimidos, están quebrantados de corazón, me necesitan a mí, pero lo rechazaron. ¿Cuántos queremos rechazar a Cristo? Si estamos aquí es porque necesitamos a Cristo. ¿Cuántos creemos en su autoridad y en su poder? Entonces el cristiano, de alguna manera, ahora en Cristo, tenemos a nuestra disposición el poder de Cristo. Claro, eso depende del Señor. La autoridad que Jesús nos ha dado a nosotros como creyentes, mis hermanos, veamos esta parte. La autoridad que Jesús nos ha dado. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta palabra id, 2 letras. Id es un mandamiento, no una sugerencia. No es una sugerencia. Todos los días, esa es la autoridad que el Señor me ha dado a mí ahora como cristiano. Él ya me dijo: ve y predica el evangelio a toda criatura. La idea es que cada soldado de la cruz, ¿cuántos soldados de la cruz hay aquí? De la cruz de Cristo. Amén. Cada soldado de la cruz obedezca a las órdenes de Cristo, su gran comandante. Esta es una idea revolucionaria. En Hechos 13, verso 47, Hechos 13, 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, esto es maravilloso, nos ha mandado, no es una opción: te he puesto para luz de los gentiles, no como oscuridad. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tú llevas el mensaje de salvación. Yo tengo la autoridad de Cristo ahora para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Desde la casa, desde nuestra mesa. Haga respetar su mesa en su casa. Dios quiere cosas santas. Que vivamos en santidad, sin la cual nadie, Hebreos 12, verá al Señor. Ya no vivimos en oscuridad, mis hermanos. Vivimos en la luz que es Cristo. Cristo nos ha dado su autoridad. ¿Cuál autoridad tenemos nosotros? Ir y hacer discípulos. Mateo 28, verso 19. El multicitado Mateo 28, verso 19. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Obviamente toda su palabra salió de su boca, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesucristo les dice: por tanto, id y haced. Es un imperativo, es una orden. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mis hermanos, id. Es decir,
porque Jesús tiene esta potestad, estamos por tanto obligados a ir. Y sabe, no sé, ¿verdad? Pero que usted se levanta en la mañana y dices, gracias Señor, porque es una muestra de tu misericordia que yo abra mis ojos cada día, ¿verdad? La vida de tus hijos, la vida de tu familia. Pero que digas, hoy en este día a 5 personas le tengo que hablar de Cristo. Y luego el martes, si Dios me da vida, otras 5 personas de Cristo. Y el miércoles otras. Es que ya les hablé algo. Sigo hablando, 1 Corintios, ¿verdad? 2:2, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, de nada más hay que hablarles. Hasta que alguien entienda y crea, de nada más hay que hablarles más que del Cristo crucificado. Él nos dio esa autoridad. Por eso cada vez que yo me levanto, yo, Gerardo, por la gracia del Señor, digo, hoy tengo que predicar, hoy voy a hacer esto, sea en el templo, en el púlpito, donde estoy colaborando, donde esté. Digo, Señor, gracias, y lo digo en serio, hermanos. Agarro mis bosquejos, tomo y me voy y digo, gracias porque tengo tu autoridad. Tú me dijiste, ve y predica, haz discípulos. Tengo tu autoridad. El Señor nos capacita a través de su Santo Espíritu. Esta formación de discípulos es el poder de esparcir el cristianismo para que haya verdaderos aprendices de la palabra, que es la palabra discípulo, aprendiz. Es su autoridad la que nos envía. Es su autoridad la que nos guía. Y su autoridad la que nos fortalece. En medio de la prueba, yo me paro y predico con la fortaleza de Dios, su autoridad. No importa lo que usted esté pasando, enfermedad física, moral, emocional, etcétera. Tú sigues adelante. Él me dijo, id y predicad. Tú tienes mi autoridad. Es su autoridad, su obra y su mensaje continuarán en el mundo a través de sus discípulos. Y eso es lo que ha hecho. Jesús dijo, id a unos discípulos muy imperfectos. ¿Quién irá de este primer grupo de discípulos? De esos primeros discípulos que el Señor les dijo, id y hagan discípulos a todas las naciones. Irá Pedro el impulsivo, el que cortó la oreja de Malco. Alguien quiere, siempre digo lo mismo en la iglesia, pero no estoy en mi iglesia, ¿verdad? Alguien quiere tener un diácono así, ¿verdad? En la puerta. ¿Por qué no vino al templo? Irá Pedro, el impulsivo, irá Juan, irá Felipe, con quien el Señor había estado tanto tiempo y no lo conocía, porque Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. ¿Quién irá? Eran unos discípulos tan imperfectos como usted y como yo. O irá Tomás, el incrédulo. Sin embargo, el maestro les dice, vayan ustedes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Ustedes son tan buenos para mi propósito, yo aquí descanso. Tú eres tan bueno para mi propósito como cualquier otro lo sería. No hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí. Por tanto, vayan, prediquen y hagan discípulos. Es ahí donde yo descanso. El poder no está en mí, nunca. Pero sí vamos en el nombre de Cristo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos lo de estos 2 endemoniados. El Señor tiene la autoridad. Vemos lo que sucede y decimos, entonces yo tengo la autoridad de Cristo para ir a echar fuera demonios. Claro, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos, ¿verdad? Sanar enfermos. De gracia recibiste, dad de gracia. Sí. Pero la necesidad concreta del ser humano es la salvación de su alma. Antes que una sanidad física, antes que una liberación, eso solamente está en la potestad del Señor. Pero la Escritura es clara: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Quiere una libertad verdadera? Queremos que su hijo salga de la esclavitud del pecado, del ocultismo, de las cosas malas, de las cosas de las tinieblas. Tiene que estar en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, viene el resultado: nueva criatura es. Mis hermanos, tenemos su autoridad. Estoy prácticamente cerrando. Tenemos su autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor envía a los 70, verdad? A un grupo de 70 personas, hombres. En Lucas 10:17 dice que ellos volvieron, los 70, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y hay algo muy hermoso aquí. Ellos mostraron, hermanos, una dependencia de Cristo. Es decir, ellos no dijeron en nuestro nombre, etc. Ellos le dieron todo el crédito a Cristo. Se nos sujetan en tu nombre. Sabían que el poder y la autoridad era de Jesús. ¿Cuál es la recomendación aquí? De una manera breve: asegurémonos de confiar no en números, no en organizaciones, sino en el nombre de Jesús. Somos un cuerpo en Cristo. Trabajamos juntos, unidos, pero el poder está en Jesucristo, no en nosotros. Asegurémonos de ir en el nombre de Cristo. ¿Y qué pasó? En Lucas 10:19 Jesús les dijo: he aquí os doy potestad, les dijo a los 70, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, lo creemos. Entonces, si vivimos en Cristo, compartimos su imperio y todos los frutos de su victoria sobre Satanás. Satanás ya está vencido. Pero el Señor les dice, Él cierra en Lucas 10:20: no se regocijen porque los espíritus se sujetan a ustedes. Regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Y lo vuelvo a decir, lo he dicho, ¿verdad? Lo más importante no es tener un título universitario, que su hijo llegue con un título, con una certificación. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el nombre de su hijo esté escrito en el libro de la vida, que sea salvo. Los títulos tienen vigencia. El día que muramos, ahí se quedó. Aquí se terminó todo. Del polvo fuimos tomados, al polvo volveremos. La diferencia es morir en Cristo. La diferencia es morir haciendo la voluntad de Cristo. La diferencia es ir y estar predicando de Cristo en la casa, con las amistades. Tengo su autoridad, y si hay algún enfermo puedo orar en el nombre de Cristo. El poder está en Cristo, no en mí. Pero asegurémonos siempre de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida en los cielos. Tenemos su autoridad, hermanos. Tenemos su autoridad, la autoridad de Cristo. Él nos ha dejado su poder. Hermanos, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Vamos en el nombre de Cristo. Pero vamos para predicar, vamos para proclamar la salvación. Estoy muy, hermanos, convencido que el Señor viene pronto. Pero viene por una iglesia que está haciendo su voluntad. Por una iglesia, hermanos, que está trabajando. Por una iglesia que está llevando el mensaje a los perdidos, el mensaje del Evangelio. Tengo la autoridad de Cristo. Cuando usted ve a una persona, por más intelectual que sea, usted tome su Biblia, diga: Señor, en tu nombre le voy a hablar de tu palabra. En tu nombre tengo tu autoridad. Amén. Quiero concluir, hermanos, en esta mañana. Si creemos en el poder de Cristo y estamos en su palabra, entonces tenemos su autoridad. Y quiero citar por último Lucas capítulo 4 verso 18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pero para qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Tenemos autoridad, tenemos el poder de Cristo en nosotros. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Hermanos, hermanas, vayamos en el nombre de Cristo. No en nuestro propio nombre, vamos en el nombre de Cristo con la autoridad de Cristo. Amén. Les invito a que estén en pie en esta mañana. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Levante su mano si puede hacerlo un momento, mi hermano, mi hermana. Levantar las manos, una actitud de adoración, de rendición al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Te damos gracias por tu palabra. Hay poder en tu palabra, hay autoridad en tu palabra. Así como aquel centurión que tenía a su criado gravemente enfermo, y él dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, gracias porque nos has dejado tu autoridad. Tú nos dijiste: id, es una orden, pero no vamos solos, vamos en tu nombre, vamos con tu autoridad, vamos con tu poder. Señor, no estamos solos. Gracias por este tiempo tan maravilloso de recibir tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a llevar tu mensaje por doquier, comenzando desde nuestro hogar. No debemos callar, no debemos callar. Publicar las buenas nuevas de salvación es el mensaje más importante, la salvación de la persona. Pero también si hubiera un enfermo, un quebrantado de corazón, un oprimido, tenemos tu autoridad para ir y orar, y nos aseguramos de orar en el nombre de Jesús.